Tenemos puente, Buen Fin, Viernes 13, nómina. No, es un buen caos. Ahorita voy a ver qué problemáticas hay en los bancos en línea, que ahorita seguramente va a haber un montón ahí de cuestiones. Pero bueno, Ramón, te cedo los micrófonos, bienvenido y pues nuevamente agradecerte tu apoyo. Gracias, Miguel, a ti por la invitación. Eso es lo que se puede hacer para sumar. Adelante, ¿no? Pues gracias, esta nueva barra de actualizándome. Pues vamos a platicar sobre lo que es México y sus objetivos fiscales. Eh, yo siento como que a veces no se platica la dirección que lleva el gobierno o alguna de las medidas, ¿no? Entonces, no soy vocero de la 4T, eso quiero hacer la entrada, la aclaración, pero creo que es bueno que haya, pues si no hubiera un debate, pues una plática para entender los por qué. Siempre es, oye, está pasando esto. Ah, sí, lo tomamos de este lado, ¿no? Pero nunca vemos el por qué de la causa. Dijera el jefe Diego, la causa de la causa, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que origina que haya esta situación que obviamente que detona en otra? Entonces, por ejemplo, algo que siempre me han preguntado, oye Ramón, ¿y los estímulos fiscales? Y pues he tenido que salir inclusive a hacer ahí pues, un artículo, oye, ¿por qué no se estímulos fiscales el gobierno? ¿Por qué en otros países con el coronavirus te condonan o te prorrogan impuestos? Por ejemplo, siempre he dicho, cuando menos uno, oye, no puedo pagar en tiempo, pues te voy a pagar, condóname la actualización y los recargos, los accesorios. Pues yo creo que sería una buena medida para cuando menos apoyar al empresariado, ¿sí? Pero en la mecánica, por ejemplo, el pago de impuestos, nosotros sabemos, ¿no? Que si la venta es cero, el pago de impuestos será cero. Entonces, lo que vemos es que se redirige la economía, las ventas, y obviamente que el que tiene más ventas, pues le va a salir a pagar más impuestos. Entonces, se contrapone contra el que no va a pagar. Si das un estímulo fiscal, entonces vas a afectar a la población porque el que está obteniendo más es el que se va a ver beneficiado y el que no está obteniendo nada, pues no va a haber tal beneficio en cuestión. Unos podrían decir, no debería ser así, Ramón, o sea, debería dar los estímulos para apoyar tanto al que está vendiendo más como al que está vendiendo menos. Pero, por ejemplo, un estímulo fiscal, 10% reducción de ICR, pues ni modo que salga negativo, ¿no? El que tiene ceros, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Con estas medidas, por ejemplo, ayer anunciado el del outsourcing, ¿no? El combate a la ilusión y la evasión fiscal, ¿no? Pues lo que vemos es que México es de los que menos recauda en proporción de su Producto Interno Bruto. De los que menos recauda, solamente está por ahí, arriba de Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, como podemos ver, ¿no? Y obviamente que de esos, pues son 16%, siendo que la media es de un 23% de lo que es América Latina y de la OCDE, pues ya no hablamos que es arriba de un 30%, pues vemos que está muy por debajo de lo que debiera recaudar el país. La perspectiva antes del COVID es que se incrementara cuando menos 4 puntos de la proporción de PIB. Estamos hablando de 900,000 millones de pesos más, para tener una idea. Si es un presupuesto de 6 billones, estamos hablando un poquito menos de la sexta parte, pero la intención es que cuando menos llegue a tener un aumento ahora de cuando menos 2 puntos con lo que está pasando del COVID. O sea, que si bien es cierto que la proporción se va a ver también afectado porque al bajar el Producto Interno, pues la proporción pues también te afecta, que es el caso de la deuda. La deuda, que ahorita se está proyectando un 53% del Producto Interno Bruto, podría llegar al siguiente año de hacer un 65% en proporción al PIB, la pura deuda. 12 puntos más que lo que estamos probablemente cerrando este año.
Entonces, una preocupación del gobierno es, tenemos que tener un presupuesto para cubrir la deuda, el monto de los intereses, y obviamente que no tengamos un déficit en las finanzas públicas. Por eso, cuando se habla de tener un superávit primario, y entrando en finanzas públicas, el superávit primario es cuando los ingresos son mayores del gasto sin considerar la deuda. ¿Sí? Entonces, cuando me es con una casa, oye, ¿qué es lo que tenemos que gastar? La luz, que por cierto acaba de llegar, teléfono, dice el gas, dice, bueno, yo tengo que pagar tanto con esto que yo tengo. Y si no tengo para cubrirlo, tengo que recurrir entonces a deuda, ¿no? Parte de eso fue, junto con el impacto inflacionario, que el día de ayer Banco de México no decide bajar a un 4%, inclusive los mercados se sorprendieron, porque se quedó estacionado en un 4.25, porque podríamos tener una tasa de interés negativa para el siguiente año si la inflación sigue incrementándose, pero la inflación es un impuesto oculto porque cuando vamos a comprar las cosas, pues ahí vemos cuando sube y obviamente afecta al bolsillo. Entonces, uno de los objetivos fiscales y por qué la política fiscal es tan férrea, y ayer, antier, la Secretaría de Hacienda dijo que es prudente, esa palabra creo que es la palabra del mes, prudencia. Prudencia, no felicitar al presidente proyectado de los Estados Unidos, sí, ya prácticamente pues, falta todo un proceso de elección, prudencia. No pedir deuda para generar gasto y que haya dinero, prudencia. Pero pues es la férrea política fiscal, es mantener los ingresos, inclusive incrementarlos, que es lo que se busca para que haya un mayor proporción del PIB. Y con ello, obviamente, a la política económica, pues va a ser el gasto público con la reforma del artículo cuarto constitucional, que es el aseguramiento de los programas sociales que son del bienestar. Por eso los estados se están quejando, ¿no? Oye, me recortaron y dicen, no, maestro, espérate, hubo una disminución, porque recortar es como si fuera algo ya tuyo, y el presupuesto no dice, al estado tal le va a tocar tanto, ¿no? O al estado tal le va a tocar tanto, ¿no? Y los que estamos por aquí viendo, pues que conocemos del tema, pues sabemos que eso se calcula ya cuando se hace la participación en base a una fórmula que viene en la Ley de Coordinación Fiscal, ¿sí? Y es la Ley de Coordinación Fiscal en la fórmula, pues el objetivo es combatir la pobreza. Entonces, dentro de la fórmula vienen los índices de pobreza, prácticamente es una redistribución del recurso federal. El estado que más pobreza tenga sería el que más recursos se requiere canalizar para combatir la pobreza. Entonces, por eso los estados del norte, pues se quejan, oye, pues no me están retribuyendo en la proporción que se está aportando, que produce en la localidad. Y la respuesta es, pues claro, porque así está la fórmula, ¿no? O sea, si tienes queja, pues adecúa la fórmula, ¿sí? Es como decir, no estás de acuerdo en combatir la pobreza, pues entonces, pues modifica la fórmula, ¿no? Pero sería uno decir que egoísta, ¿no? Pues estamos en un país y todos debemos de participar en lo mismo, pero bueno. Entonces, parte de los objetivos de la política fiscal en México es incrementar en base a la proporción del PIB la recaudación tributaria. Y ya con eso, pues tenemos, ahora sí, entendemos del por qué nos han dado estímulos, porque al dar estímulos, pues el gobierno estaría recibiendo menos recursos. Y al tener menos recursos, aunque se lo queden los empresarios, pues ellos no podrán distribuir y para la proporción del PIB, pues irán a la baja. Entonces el objetivo no se dará. No sé si habían visto esta gráfica, yo recuerdo cuando hace 10 años, 15, empezamos a estudiar esto, recuerdo que México estaba nada más por arriba de Guatemala.
O sea, éramos casi el último lugar de la tabla, se da de cuenta que éramos peor que el América, así, de los últimos, ¿no? Bueno, ahorita él está en tercer lugar, debajo de los Pumas, por cierto. Pero imagínense, éramos el penúltimo lugar en la recaudación y hemos ido avanzando no de la manera que se quisiera, pero independientemente de la administración gubernamental que hubiera llegado, era algo necesario y pues México al participar como miembro de la OCDE, pues es algo que tenía que realizar. Entonces, nos gusta o no, a lo mejor la bandera, si es morena, amarilla, tricolor, azul, pues era un objetivo, es un objetivo incrementar la recaudación. Entonces, entendiendo esto, pues es como le damos entrada a lo demás. ¿Sí? Entonces, es uno de los principales objetivos, ¿no? Se dio a conocer el mes pasado, eso está fresco, que México es de los países más complejos en cumplir con los impuestos. Digo, oh, qué sorpresa, dirán algunos, ¿no? Pero sí, aquí está S-Tax Foundation, es el que da a conocer un estudio a nivel internacional de cómo la parte de los impuestos afecta a la competitividad, ¿sí? ¿Y qué creen? México es de 1, 2, 3, 4, 5, el sexto de abajo para arriba en la tabla. Y lo más complicado, porque llega a tener una puntuación de 51 puntos, prácticamente es el 5 reprobatorio. ¿Sí? O sea, ni para decir llegamos al 6. Así, maestro, redondee, ¿no? No, pues 5.1, ¿no? 51.5. México tiene un gran problema. Por eso, cuando leemos la ley de ingresos, los criterios generales, la exposición de motivos, por ejemplo, para el paquete económico de este año, de entrada dice los objetivos: simplificación administrativa, lo que ha estado platicando Miguel, ¿no? Dice, objetivo es lo primero con que inicia el paquete económico. Lo primerito, los objetivos. Dice simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer declaraciones, mandar una DIOT, los FDIs, que el complemento de pagos, cancelaciones, que cuadren los FDIs con las declaraciones de pagos, enviar contabilidad electrónica, que por cierto uno de los objetivos, eliminar el envío de la contabilidad electrónica, igual la DIOT se está tardando, pero la DIOT tiene un cruce interesante ahí, que es un programa de simetría fiscal de manera interna por el SAT, ¿no? Entonces, por eso está tardando la eliminación. Pero con esto vemos que el país tiene un problema. Es muy pesado el cumplimiento tributario. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues simplificarlo. Aquí está, ¿no? Debilidades del sistema de impuestos, sistema tributario en México, para cumplir con los impuestos, por cada impuesto, dice, son 100 horas. Ahí cruzando y ya por eso los programas tratan de ahorrar tiempos, horas hombre, ¿no? Pero imagínense, para cumplir alrededor de 100 horas por cada impuesto. Es una super debilidad. O sea, ¿por qué es tan complicado? Cuando vienen los inversionistas a México y dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Mira, pues hay que pagar ICR al 30, el IVA al 16, la PTU al 10, ¿qué es dividendos? Un 10%. Ah, bueno, pero así nada más, el 30. Mira, sobre una utilidad que se termina con deducciones, que son, cuando empiezan a verlo, dice, oye, es muy complejo. Oye, ¿no puedo pagarlo en efectivo? No. Oye, ¿quiero cobrar un recibo simple? No. Oye, emito el CFI, ya la autoridad tiene la información, no tengo por qué entonces mandar contabilidad o una declaración. No. Entonces, por eso, por ejemplo, en el 33 del código, sobre la parte del civismo fiscal, vienen las declaraciones prellenadas, ¿sí? Que este es todo un tema que ya
probablemente lo han tocado aquí en la barra, ¿no?, de programación. Entonces, las compañías están limitadas para el periodo que tienen que presentar lo que es las utilidades, las operaciones, las pérdidas que les dan las partidas de impuestos, ¿no? Y tiene un alto rango de impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa es del 21%, en México es del 30%, y el promedio de la tasa corporativa es de un 23%. O sea, es que es tener una ventaja competitiva fiscal, baja la tasa. Ahorita con la elección de Estados Unidos, Biden, que está en 21% el ICR, lo quieren regresar cuando menos a un 28%. Entonces, México tiene que disminuir la tasa corporativa. ¿Lo hará? La respuesta de entrada sería no, porque requiere el recurso, ¿no? Entonces vemos un problema de competitividad con un aspecto de tributación, ¿no? Está interesante este documento, ahí viene el link, y pues todos los materiales pues son de libre acceso para ustedes, ¿no? Eso sí, dice, los corporativos pueden deducir, obviamente, ciertos impuestos, o vaya, por el cálculo de los impuestos, el tratamiento del inventario, last in, outs, primeras entradas, primeras salidas, lo que es el PEPS, y para el pago de los dividendos. O sea, no todo es tan malo como tal, ¿no? Pero sí es un gran problema que le dan la calificación de pues, algún cumplimiento alrededor de 100 horas en promedio por cada impuesto, es muy elevado. ¿Qué hay que hacer? Simplificar. ¿Creen que vaya a quitar la obligación de la DIO y contabilidad electrónica? Dice Gaudencio. Bueno, recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía el anterior secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que es el que lo trabajó, se va, viene dentro de los proyectos, viene dentro de los lineamientos, eliminarlos. Pero ahí se quedó en ese Plan Nacional de Desarrollo. Que por ahí, si le dan buscar en actualizándome, van a encontrar el tema en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Estaba previsto eliminarlo, pero cuando se publica el del Ejecutivo, ya no viene. Entonces nos quedamos, entonces, ¿qué? ¿Se va a eliminar o qué onda? ¿No? Yo sí creo que va a ser gradual. De entrada, los FDIs, pues ya prácticamente la contabilidad electrónica, pues la tiene la autoridad con nuestros FDIs, ¿no? Ingresos, gastos, deducciones de inversiones, nómina. Está haciendo pruebas con esto del envío del prellenado, a ver si va dentro del rango. Y la DIOT no la va a poder eliminar todavía porque le sirve para cruces de información. Hasta cuando empiece a caminar ya el complemento de pagos, veremos si ya se elimina. Pero en este momento, la respuesta sería no. Pero estaba previsto y creo que es uno de los puntos para simplificarlo, algo como sucedió eliminar el YETU y el IDE. Así que ya eliminamos impuestos, ya. Pero es algo gradual, ¿no? Gaudencio. Saludos, saludos. Aquí tenemos rápidamente Adrián, Aldo, Alex de Chiapas, espero que estén bien por allá. Alma Beatriz, que es ahí siempre una seguidora, ahí anda siempre Alma. Anilú, Armando, Aida, saludos Aida. Carmen de Ciudad de México, Dionisio, Engazo, Elena de Tamaulipas, Elizabeth de Sonora, Fernando Vanega, saludos Fernando, Gaudencio, Guillermo, ambos de la Ciudad de México, Gerardo de Veracruz, Griselda de Coatzacoalcos, saludos Griselda, Héctor de Orizaba, que no nos han mandado las tortas, Héctor, Genio de Sonora, Hugo, Héctor, José Antonio, Juan Carlos, Laura, Montserrat, Malerva, Maricruz, de Veracruz siempre han dado por aquí, saludos, Moisés, Monilú de Puebla, Laura, Nicte, Patti de Jalapa,
En Jalapa se espantan cuando hay un norte, ¿no? Ahorita que va a entrar el norte se espanta, ¿no? Hablar que en Jalapa es la capital del estado, tiene una altura, y pues no le llegaban los vientos de norte, porque pues aquí en el puerto pues, estamos de lleno, pero cuando empezaron a llegar, pues se espantaban, oye, ¿qué es esto? Pues rachas de viento que le llamamos norte, son vientos de norte, ¿no? Saludos a Jalapa, Raúl de Monterrey, Rulas, Silvia, Tere, Vicky, Yasmín, Torres, Jacobo, perfecto, muy bien. Algo que se está dando dentro del presupuesto es que no se está llegando a la meta de recaudación, pero es mayor de todas maneras a lo recaudado en el año pasado, entonces no estamos tan mal. Y la variación en la que no ha llegado a la recaudación neta ha sido menor del 1%, pero hay algo aquí que vale la pena decir porque ha apoyado esto. Han ayudado los ingresos no fiscales. Espera, ¿cuáles son los ingresos? Perdón, los ingresos no tributarios. Porque hay los ingresos tributarios, tenemos los petroleros, los no petroleros. Tenemos de los no petroleros el ICR, el IVA, el IEPS, ¿no? El SAN y demás. Pero aparte tenemos estos ingresos que no son tributarios, que son los que se han incrementado y con ese incremento es un colchón que se tiene que ha servido para que no caiga el presupuesto. Son los famosos fideicomisos. Las fuentes que tiene separado, por ejemplo, el FEI, el de estabilización, el fondo, los fondos y fideicomisos con los que cuenta, son los que han apoyado a que no caiga las finanzas públicas. Entonces sí tuvimos una disminución de la recaudación, pero aquí tenemos a los fondos de estabilización. Esos fondos son los que han ayudado, si ustedes ven la lámina, casi a lo último, dice ingresos no tributarios, arriba de los organismos de control presupuestal, y van a ver que hay un incremento mayor a lo previsto. ¿Por qué? Porque es lo que viene de los fondos de estabilización. O sea, si nosotros lo interpretamos así, realmente sí hay una baja en la recaudación, pero apoyado por tomar el dinero de los fondos, pues no se observa como tal el impacto. Por eso el Estado no puede o no toma la política de dar estímulos fiscales. Y uno de los objetivos para que no caiga es la recaudación de grandes contribuyentes. No es lo mismo hacer una auditoría directa a 5 o 10 grandes contribuyentes que hacer 1,000, 10,000 auditorías a pymes. Son dirigidas. Y hay mayor recaudación. Aunque solo la menor base en la parte tributaria del país son los que más generan pagos de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Dice, oye, tenemos una situación que es necesario, pues que des apoyos fiscales, ¿no? Y el número de contagios está incrementando. Y esto obviamente afecta a la economía y afecta a la recaudación. Entonces, lo que hay que hacer es salvar, suavizar la parte de recaudación. Es el número de casos nuevos continúa aumentando, mientras que en otros se ha estabilizado. Y luego dice, las economías más grandes de la región, Brasil, Chile, México, Perú, tienen algunas de las cifras más altas de muerte per cápita en el mundo. Eso es una situación también de lo que estamos viviendo de salud, que no podemos hacerlo de un lado, ¿no? Por eso este confinamiento. Entonces está generando esto, la pandemia va a estar generando una desigualdad económica. Los pobres se hacen más pobres, la clase media se va pulverizando y los ricos van mermando, con ciertas excepciones, ¿sí?
Entonces se vuelve una situación también poblacional. Y la perspectiva que vemos aquí, en estos cuadros, nos indica los estímulos fiscales, las medidas fiscales que se han implementado para contrarrestar el efecto de la pandemia. ¿En qué lugar está México? El último. México no ha dado estímulos fiscales, medidas fiscales para contrarrestar, apoyar, suavizar la situación de la pandemia. ¿Por qué? Por la política fiscal que se trae. ¿Es correcta o no? No vamos a entrar en ese tema, pues son decisiones de política, ¿no? El librito, ¿qué nos decía? ¿Qué nos dice el librito? Da estímulos, prorroga o amplía los plazos de pagos de impuestos para que la gente, las empresas tengan dinero con que trabajar. Es lo que dice el librito. No se ha hecho. ¿Por qué? Por la decisión de política. No, vuelvo a repetir, no sé si está correcto o incorrecto. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que ha generado esta decisión de política, que a lo mejor ya pues les resultó. Por eso la batalla ahorita del paquete económico, que ya hoy en la madrugada se aprobó ya el presupuesto de egresos, que debe ya estar listo para el día 15, que es su fecha de vencimiento. No quedan las reservas que se habían dejado. Entonces, vean, el efecto de la pandemia, pues no va a generar, inclusive desde el mes de abril esperamos esto. ¿Y quiénes son los que han generado en México estas medidas fiscales? Los estados y municipios. El gobierno federal, nada más apoyos, crédito a la palabra, estamos contigo. ¿Por qué? Porque no pueden dar esto porque le hacen una disminución de la recaudación, que ya vimos que es uno de los objetivos que cuenta el país. Por eso la férrea política fiscal. Ahí está, documento del Fondo Monetario Internacional. Último lugar. O sea, no se han dado. Se han dado paquetes de estímulos. Por ejemplo, ahorita se van para los inversionistas, para que haya obra. Las obras de Plan Nacional. Pues sí hay que, por ejemplo, reconstruir parte de lo que es Tabasco, Chiapas, la parte todavía de Quintana Roo, aunado a los programas que tiene el gobierno. Y esa sería la medida contracíclica, que realmente no es de manera directa. ¿Sí? Pero voy a repetir, cada maestro tiene su librito, pero pues aquí vemos el efecto de lo que es la pandemia. Y esto que genera que México no crezca, o un efecto en la economía. México, la perspectiva para este año es que sea negativo un 9% del PIB, o sea, una contracción económica. En la ley de ingresos y en los criterios generales empieza a decir que ya se está viendo una recuperación gradual de la economía. ¿Por qué? Porque está en un periodo de desconfinamiento. La gente está saliendo, pero no es porque tenga que o lo quiera hacer, es por necesidad de trabajar y que tienen que comer. ¿Sí? El último dato de lo que son las altas ante el seguro, los de empleo, pues generan eso, pero realmente es una reincorporación gradual y no voy a entrar en ese tema porque no soy especialista, hay una situación de contagio de rebaño, sin decirlo que se ha estado llevando a cabo. Ahí ya no me voy a meter, ¿sí? Entonces, ¿qué se espera? Que, por ejemplo, que se tenga la vacuna. Nosotros hemos dicho aquí en Actualizándome que nuestra perspectiva es que el primer trimestre todavía vaya esto, lo de la vacuna, y el segundo trimestre del año sea un trimestre de ajuste para retomar, ir encaminando a una recuperación, una gradualidad en la economía a partir del segundo semestre del año. Esperamos. Si es que no hay algún atraso de vacuna, ya están saliendo algunas de prueba,
Y obviamente esto irá gradualmente. Lo que a mí me preocupa es el pico de diciembre que pudiera haber. Por la época ya empieza de invierno, las fiestas, y volvemos otra vez a lo que pasó el año pasado, que en febrero no sabía si era influenza o COVID, porque aparte pues son las enfermedades respiratorias que vienen final del año y el mes de enero. Entonces, pasando primavera, por eso decimos que el primer trimestre todavía será con esa situación del COVID. Pasando primavera, el siguiente trimestre veremos esa situación ya de ajuste en la economía. Y los primeros que van a tener un repunte, así como tuvieron a la baja, el sector turístico. Y la gente ya anda saliendo. La gente ya pues, está encerrada, pues, quiere salir, quiere viajar. Pues se ve eso y una gradualidad, por eso el semáforo que se está dando. Pero uno de los repuntes que vemos, así como bajó el sector turístico, gradualmente, ¿no? Pero aquí está la perspectiva del Fondo Monetario. El gobierno federal estima que sea de un 8, a nivel internacional se espera que sea del 10 y ha ido bajando. Entonces, la perspectiva del Fondo Monetario Internacional de un 9 negativo, creo que sería como que el más acertado, mejor proyectado. Veremos para el siguiente año si se da, pero la perspectiva que es 2021 es que empiece una recuperación. Y luego vendrá la estabilización, que se espera un crecimiento alrededor de un 2%. O sea, un crecimiento del 8, del 6 no lo vamos a tener. Va a ser un 2% que es el promedio que crece el país. México crece un 2% cada año, en promedio. Aún con reformas estructurales, 2%. ¿Sí? Recuerdo cuando se hizo el estudio de las reformas estructurales de SAFE México, Salvemos a México, decía la reforma energética tanto, la reforma fiscal tanto, la reforma educativa tanto, no se dio. Y por ahí está el documento, ¿no? Pero, pues las perspectivas para eso son, ¿no? Son perspectivas. Y aquí la que más nos preocupa, o la que le preocupa también al gobierno federal, es el nivel de deuda. Y eso no es porque el gobierno pida más, simplemente son de varios factores. Por ejemplo, qué bueno que está bajando el dólar, pero está muy volátil. Nosotros proyectamos que este año iba a ser de una alta volatilidad. De pronto estaba en 21.50, luego en 21, empezó a bajar a 20 y ahorita está volviendo a retomar 20.50, ¿no? En 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de la deuda de México está en dólares. Al subir el dólar, sube la deuda. Al bajar el PIB, el Producto Interno, la proporción sube de manera automática. Entonces, es un asunto de cálculo, realmente. Es como si fuera un promedio en un salón. ¿Sí? Tomamos el promedio, son 10, entre 10 muchachos, el promedio es 10. Oye, ¿sabes qué? Para el próximo hacemos otro examen y baja a 9. De los mismos 10 y luego de uno reprueba, baja, va a ser reprobado. Y luego de los 10 se va uno de la escuela y ahora son 9. Entonces lo que estamos viendo es qué bueno que ya se calificó por lo menos en un triple B negativo estable por parte de las calificadoras, porque eso es para líneas de crédito que se pudieran dar más adelante. Esperemos que no sea necesario. Ya el secretario de Hacienda dijo, no vamos a emitir un nuevo confinamiento, o sea, no vamos a regresar a encerrarnos por el impacto económico que tuvo. Pero, pues aquí vemos, por ejemplo, el de la inflación, el efecto inflacionario, que cuando menos esperamos que sea de un 3%. El balance de la cuenta pública, que obviamente se busca que esté en tablas, pero el que, repito, el que a nosotros nos preocupa es el que está en la parte de la derecha, en la de abajo, ahí dice deuda, vean que pasa de un 53 a un 65. Esa es la parte
que está enfocada el gobierno y por eso entendemos el efecto de finanzas públicas. No es que estemos de acuerdo, no es que le demos el sí, pero lo entendemos. Entonces, aquí sería ver si el gobierno cambia la política económica, la decisión económica, y por ejemplo, voy a dar ideas, ¿no? Que bajara la tasa a un 25% para que las empresas tuvieran mayores recursos y con eso inyectarlo directamente a la economía y que no fuera el gobierno que tome la decisión. Es simplemente una decisión económica. Pero bueno, ya no vamos a entrar a economía con los Chicago Boys y demás, ¿no? ¿Quién debe tomar las decisiones? ¿El gobierno o los empresarios? ¿Sí? Digo, de las decisiones de inversión, ¿no? Estimular la inversión. Oye, ¿cómo es dar estimulación de inversión? Facilidades por parte del gobierno. Esta parte del monitor fiscal es interesante, también es del Fondo Monetario Internacional. Dice, oye, los países con espacio fiscal limitado, México tiene un espacio fiscal limitado. ¿Qué es un espacio fiscal limitado? Que el presupuesto prácticamente no hay para dónde hacerse. Y menos con el candado del gasto social para este año. O sea, si había un poco de espacio, con esto prácticamente no hay, ¿no? Entonces le está diciendo así, los países con espacio fiscal limitado y menos acceso al financiamiento deben proteger la inversión pública y las transferencias a hogares de ingreso más bajo, que son los programas sociales. Y al mismo tiempo aumentar los impuestos progresivos y asegurar que se grave adecuadamente a las empresas más rentables, grandes contribuyentes, en busca de un ajuste equitativo y favorable. En la agenda política del partido en el poder, uno de los puntos es que venía los impuestos progresivos. Obviamente no iba a dar tiempo y no dio tiempo, como lo habíamos proyectado. Pero para el siguiente año podríamos, ahora sí, con campanas, podríamos tener una gran reforma fiscal donde se incluyeran los impuestos progresivos. Por ejemplo, un impuesto progresivo, la tabla de ICR. La tabla de ICR se ve, ¿no? Que va ganando más, su impuesto es más. ¿Qué es la progresividad? Pues se va en base a la capacidad económica. Y tenemos el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett dice, oye, yo pago, por poner un ejemplo, yo pago 1%, tasa efectiva. ¿Sí? Tasa efectiva, 33 del código. Ah, mira, me suena, 33. Una de las reformas para este año, ¿no? Que nos va a mandar una carta de invitación para que nos señale la tasa efectiva. Bueno, y la secretaria de Warren Buffett paga un 17% efectivo de impuestos. Sí, es cierto, Warren Buffett debe miles de millones de pesos, pero paga el 1% de su capacidad. En cambio, la secretaria, aunque en monto es menos, en proporción es más. Entonces uno diría, oye, no, espérate, tienen que pagar en mayor proporción el multimillonario, el trabajador. No sé si me van entendiendo. Entonces la progresividad es, oye, tenemos que grabar más al que tiene más. Y las ventajas, ¿cuáles son? O las diferencias, ¿cuáles son? Dice, mira, el que tiene mayor capacidad, conoce las deducciones, las exenciones, la forma de tributación, pues obviamente optimiza o disminuye el pago de sus impuestos, que no es un delito. ¿Sí? Pero aquel que no tiene deducciones, estímulos, exenciones, termina pagando más. Entonces, se tendría para el siguiente año que adecuar el sistema fiscal e irnos a la progresividad. Y la política fiscal, obviamente, aquí es lo que hay que estar fijo o vendo por lo que es en finanzas públicas, es salvar
vidas. Por eso, a pesar de que vengan observaciones por parte de la auditoría sobre el gasto de salud, está justificado. ¿Por qué? Porque el objetivo era salvar vidas. ¿Sí? Vamos a ver el informe de la Auditoría Superior en 2 años. A ver que nos digan qué encontraron, qué hubo, ¿no? Pero, vaya, tenemos el primer informe fiscal ya, que ve el informe de auditoría del 2018-19, ¿no? Ahorita está en periodo de solventación, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya de fiscalización, ¿no? Entonces, vamos caminando y le recomienda entonces, oye, México necesita un giro fiscal, un twist, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mira, ahorita atiende la situación del COVID, ajusta o aprieta las medidas de recaudación, pues ya estás en eso, ni modo que ya no lo hagas, pero si podrán ver en la parte de aquí de abajo, donde viene y ya en amarillo, la del medio dice una reapertura gradual, ahí podrán ver, dice, tienes que ir viendo que se apliquen estímulos fiscales. Y luego en la parte de abajo, en la columna de verde que está a la derecha, dice ya cuando esté la pandemia bajo control, que sería el post-COVID. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora sí hay que hacer reformas estructurales. Y México ha estado cumpliendo con la agenda. México ha estado cumpliendo con la agenda. Eso me consta. Por eso dije, a pesar de la administración gubernamental que hubiera llegado, México estuviera haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por una situación de finanzas. Pero yo creo que los pasos los está llevando a cabo. Y esto lo tiene, pero visto, el secretario de Hacienda y el subsecretario, ¿sí? Eso es paso a pasito, ¿sí? Entonces, una reforma estructural para el 2022 es prácticamente un hecho. Ahorita son ajustes en materia de combate a la elusión y evasión fiscal. Viene una situación de inversiones en tecnología muy interesante por parte de la autoridad. Inteligencia artificial. Precisamente ayer estábamos en una plática con los auditores superiores de la Federación. Nos mostraron sus Big Datas, un ejemplo de los Big Datas, cómo cruzan las facturadoras de 69B con entidades. Por ejemplo, oye, esta empresa facturó con la de Quintana Roo, con la de Veracruz, con la de Chiapas. Esta a su vez tuvo operaciones con otra y esa otra a su vez casualmente cruzaron. Inclusive vienen cruces con números telefónicos. Oye, mira, son socios distintos, pero ¿qué crees? Los números telefónicos son los mismos. Hay cruce. Estuvo interesante ver la plática y entre uno de ellos comentó una inteligencia artificial del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen un robot, ¿sí? Inteligencia artificial, que nada más le entrega los estados financieros y te dice, oye, esto como que no va, porque hace todo un análisis de detalle de cruz. Imagínense ese robot, esa inteligencia artificial en México. Bueno, la Auditoría Superior ya anda en pláticas. Ahora imagínense en el SAT. Entonces, ¿qué pasa? Hay que retroalimentar la base de datos. ¿Qué están contratando ahorita? Gente experta en explotar Big Data. O sea, el futuro, prácticamente nosotros estamos retroalimentando con los FDIs y con esos datos explotarlos. Por eso en el PRONAFIDE, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, viene una inversión fuerte para combatir la ilusión y evasión fiscal en México con inversión tecnológica.
Y en los foros de las administraciones tributarias se está haciendo hincapié en eso, inversión, tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs. Entonces, estamos en una situación interesante. Digo, estamos viviendo una época de estudio históricamente, inclusive. Yo digo a mis alumnos, esto se los van a contar a sus hijos, pues estuvieron encerrados por una enfermedad. Y no se los van a creer, dicen, ¿cómo crees que con agua y con jabón se iba a quitar eso? Y echándose alcohol, ¿cómo crees, papá? Pues, dice, sí, estamos viviendo una situación histórica y muy probablemente en algunos años se agrave con otras cosas. Entonces tenemos que irnos preparando y ver cómo la situación económica y tributaria tienen que prever esto hacia adelante, porque estamos entrando en una situación de mucha desigualdad económica y social. Entonces, estamos en ese inversión de tecnologías de información, combate de ilusión y evasión, y en un paso gradual, cuando esté controlada ya la pandemia, una reforma estructural. Va a ser súper necesario. Ese famoso twist fiscal, me gustó cómo le pusieron los del Fondo Monetario, el fiscal twist, es un giro, dice, cómo darle un giro, ¿no? Que no es simplemente es una reforma, esa es una estructura. Y parte del pacto fiscal, y ya voy terminando, sería, oye, pues los estados y municipios, que ya se han hecho muchos estudios sobre ello, tienen que recaudar más. Oye, ¿cómo va a ser posible que el 90% de los recursos que tienen los estados y municipios provengan de la federación? O sea, los estados y municipios producen ingresos propios menos de un 10%. Entonces, los estudios están y ya tiene años. Uno de ellos es ampliar la base gravable del IVA. Nadie se la ha querido aventar desde Fox. Nadie se la ha querido aventar. Oye, quitar tasa cero. No. Hacer tasas graduales de IVA, 4, 8, 12, 16. No. Realizar el intermediario de acreditamiento de IVA. ¿Cómo que el intermediario de acreditamiento de IVA? Yo como lo escuché, dije, a ver, espérame, déjame fumarle tantito para entenderlo, maestro. El intermediario de acreditamiento de IVA. Sí, mira, vamos a suponer que es una panificadora a nivel internacional y sus insumos que compra son al cero, entonces compra al cero y vende al cero. Entonces, ¿qué crees? Él va a trasladar al cero o cuando menos no tener el producto, porque es producto básico, pero los insumos que compra sí que vayan grabados y que lo absorba como parte del costo la empresa. Es el intermediario en acreditamiento. Pues tiene lógica, pero nosotros sabemos que van a trasladar el costo al usuario. Entonces, está interesante lo que proponen. La otra es reducir la exposición de ingresos fiscales, el predial, que regrese la tenencia vehicular y un apoyo con asistencia técnica por parte del Fondo Monetario y organismos internacionales para reducir la evasión fiscal. Eso México participa en foros y en estudios, por ejemplo el CIAT es uno de ellos, que hacen estudios ahí muy interesantes. Pero, ¿quieres dinero? Recauda. Pero les voy a poner un ejemplo, el predial. El predial es el principal ingreso propio de los municipios. Los prediales, algunos municipios fuertes, tienen un atraso muy fuerte. Por ejemplo, imagínense que un municipio, su valor catastral fuera 4 veces menor que lo que debía ser a la actualidad. 4 veces menor. ¿Qué pasa si subes el valor catastral 4 veces? Uno dirá, pues aumenta el valor de las propiedades, sí, maestro, pero subir la base, el valor de catastro, aumenta el impuesto predial. ¿Por qué no se lo quieren aventar? Costo político. Tú tienes la solución en tus manos. Los estados,
cobra la tenencia. No, son votos. Impuestos ecológicos. Y ya, por ejemplo, el de Zacatecas, creo que el único estado que lo tiene y que es el que ha ganado. Y el otro que lo tiene, si mal recuerdo, es Michoacán, pero no lo aplica. Genera más impuestos. Y en la fórmula de la ley de coordinación fiscal, a tener mayores ingresos, ¿qué crees? Te toca más recaudación en participación. Entonces la fórmula es ganar, ganar. Digo, para las entidades, si quieres mayor recurso, recauda más. Al recaudar más, en la fórmula te toca mayor participación. Si nosotros pudiéramos ser el asesor de algunos gobernadores, diríamos, señor, el camino es este. Tienes que recaudar más. Y él es la federación, por la pura fórmula que crees, te va a dar más. Es tan sencillo esta situación, por ahí que es una leída la ley de coordinación fiscal, ¿no? Pero bueno, para concluir, miren, de esta política fiscal férrea, le llamo férrea porque no se mueve, por más que le golpees, no se mueve, y digo, ok, pues, es como la casa, ¿no? La casa hay que ahorrar, no sé, cada semana hay que meterle 10 pesitos ahí no sé, al jarrón donde guarden el dinero, 10 pesitos. Y de pronto pasa, no sé, el del pan. Ah, es un pan. Tomo del jarrito. No, no, no. No se toma del jarrito porque eso es para esto. Te quedas con hambre, ¿no? Y, pues, una dona me hubiera caído muy bien, o una canillita, es férrea, ¿no? A pesar de la necesidad o de lo que necesites en ese momento, urgencia. Entonces, no hay porque esto es para esto. Eso es férrea, ¿no? Entonces, digo, nos dirán, está bien o está mal, ¿no? Pues que depende de la perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que resulta? Dice, las calificadoras dijeron, adelante. Las finanzas públicas que está teniendo México, le damos palomita por la prudencia fiscal que tiene México. Entonces, como decían, ya ven, dice, ¿qué? ¿No? No lo digo yo, ¿no? Pues calificaron bien, cuando menos ahorita, ¿sí? Está estable la perspectiva. Ya para el siguiente año ya veremos cómo va caminando esto, ¿no? Pero podríamos decir, la política fiscal que está llevando México con sus objetivos, y a pesar de la pandemia, y no otorgar estímulos, le ha funcionado en forma macroeconómica. Entonces, señores, yo con esta lámina, pues me despido, espero que compartan lo que les he platicado, cuando menos los datos digan, no, Ramón, esto no es así, yo pienso que debería ser así, o el gobierno debería hacer esto, y bueno, cada cabeza es un mundo, yo siempre he dicho esto, y pues obviamente que llegara, hiciera de otra forma, hubiera algún cambio. Yo sé que si llegara Miguel a la Secretaría de Hacienda, dijera, a ver, impuestos hay que bajarlos, ¿no? Vale, pero luego llega Pablo, dice, no, no, auditorías para todos. Dice, entonces cambia, obviamente, desde la política, por el tipo de decisiones que se tienen que llevar, y el camino se quiere ir. Entonces, ese sería el resultado. Dice, Carmen, ¿qué se necesita para que cambie de la forma tributaria los que la hacen? Pues mira, esto es diseñado por los famosos think tank, los de pensamiento, que se dedican a estudiar eso, más los asesores, Carmen. Es gente dedicada a esto, gente que obviamente está dentro del ambiente, del medio, ¿sí? Es gente preparada, que se dedica a hacer esto, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tú deseas hacer, pues es el camino donde, para poder llegar a ese camino, pues es lo que tienes que trazar para poder llegar a ese lugar, ¿no? ¿Sí? No, porque por eso decimos que es una férrea política, es que hacer esto, hay que hacerlo.
¿sí? A lo mejor dirá, no, habría que hacer esto con estímulos, otro es disminuir impuestos, otro es condonarlos. Pero bueno, yo lo expliqué, pues le dije, yo le digo si está bien o está mal, simplemente les comparto. Y Armando, unificar el IVA a una tasa única, ¿sí? Es como el quién se ve beneficiado, ¿no? Cuando compras, no sé, un producto. El clásico ejemplo de la gasolina, Armando, ¿no? El que lleva con 50 pesos con su bochito, ¿no? Voy a pagar apenas para que cuando menos haya que jale, ¿no? Llega el camionetón, 1,500 pesos, llénalo, ¿no? Entonces, ¿quién se ve beneficiado, quién se ve perjudicado al pagar en la proporción del IVA del IEPS, ¿no? Eso siempre se ha discutido, ¿no? Y pues es algo que se tiene que decidir y probablemente lo veamos para el siguiente año. Bueno, espero que les haya gustado la plática, dejo mi material, gracias a nuestros amigos de Actualizándome y pues esperamos vernos por aquí cada 15 días con algún tema en especial y pues agradecerle al contador Miguel, a todo su equipo, a su staff que me andan ahí carrereando y pues esperamos, Dios mediante, vernos en otro programa del Yin Yang Fiscal.